Bueno, primero que nada es un placer, gracias por la invitación. El, el estar acá y poderles platicar de cómo en Nestlé hemos tenido que evolucionar. Hoy el marketing, pareciera ser que esto es el marketing, ¿no? Pareciera ser que si no estás en las redes sociales y que si no estás en el tema de tratando de conectar con el consumidor, entonces no vales. Pero déjenme explicarles cómo ha sido la evolución un poquito del consumidor y empezamos desde los 50. Hay varias cosas que vale la pena empezar a destacar de cómo han sido las diferentes generaciones en las que hemos tenido que estar viviendo y en las que nos hemos tenido que ir adaptando para poder ir entendiendo ese consumidor, esas dinámicas de industria. Ahorita Laureano hablaba y daba datos bien importantes de cómo es todo el tema de e-commerce y que si Amazon y que si Jeff Bezos, que definitivamente tiene frases bien poderosas y bien importantes, pero hace muchos años varias compañías estaban 100% enfocadas en un tema de rentabilidad, en un tema de ventas. No necesariamente era tan importante el tema del consumidor como para ir evolucionando con ellos. Las familias era una de las cosas más importantes que había en los 50. O sea, esa unión familiar, ese poder compartir y estar al lado de la familia formaba parte de todo un ecosistema en donde, de nuevo, no necesariamente había muchas compañías que se estaban enfocando en ir entendiendo a cada uno de esos miembros de la familia. Y otra cosa que era importante es que en ese entonces empezaban a hablar las famosas 4Ps de Kotler, ¿no? Estaba hablando un poco del tema de la promoción, el tema del producto, el tema de la plaza, y entonces con eso, o conforme a eso, las compañías grandes tipo Nestlé o P&G o Colgate o compañías de ese tamaño tenían que ir evolucionando poco a poco. Después viene la parte de los 80s donde hay un cambio radical, donde el tema yo no sé si ustedes sabían, pero el tema, el tema racial, sobre todo en Estados Unidos, obligó a ciertas compañías a tener que empezar a buscar o empezar a adoptar el tema de segmentación, que ahí es donde empezaba a ser importante este tema, porque no necesariamente se considera que todos éramos iguales. Luego entonces se tenía que empezar a ver desde el punto de vista de las compañías cierta segmentación para saber cómo hablarles, dónde hablarles, en qué momento hablarles, ¿no? Los mercados se consideraban como si fueran lógicos y predecibles. Todo el mundo consumía lo mismo, las producciones en línea era lo que empezaba a favorecer a ciertas compañías de manera que pudiera estar el producto al alcance de estos consumidores. Y finalmente empiezan a ser la generación X, que al final del día la generación X son los grandes impulsores de la tecnología. Es cuando empieza Gates o cuando empieza Steve Jobs, empiezan a hacer sus primeras pruebas y son todas estas historias románticas que nos vamos encontrando en donde siempre en el garage de la casa es donde se desarrollan hoy emporios como los que tenemos o en los que vivimos, ¿no? Después viene la generación de los 90s y de los 2000, donde la reputación de las marcas ya empieza a jugar un papel mucho más importante. Compañías de nuevo, como un Procter, empieza a tomar muchísimo más sentido de todo lo que tiene que ver con el posicionamiento, con la segmentación. Las plataformas digitales, después de que una o dos décadas antes empiezan a tomar relevancia, las plataformas digitales empiezan a aparecer. Y eso obviamente empieza a descubrir muchas cosas de tendencias del consumidor, de tendencias de producto, sobre todo para ir adaptando y entonces, a partir del marketing o del branding, ir entendiendo la forma que tú podías capitalizar con ellos. Y nace el mobile o nacen los celulares. Esos celulares que yo no sé si ustedes recuerdan, pero eran unos tabiques, eran unas moles. Y en ese entonces, quien tenía un celular era una persona que tenía una posición económica totalmente diferente a las demás, ¿no? Empezaban en los autos, pero al final del día el celular empezaba a marcar un cambio. Ahora, el que empezó con todo ese modelo, uno de los que arrancaron era la compañía Nokia, nunca imaginó que esto se iba a convertir en un game changer, que hoy todo lo que pasa alrededor de nuestra vida, casi todo pasa en un celular. Y después se viene la generación de los Zetas, donde ya se habla de otras reglas, todo el mundo está conectado 24/7, en donde, repito, todo es multiplataformas, todo es multipantallas, y empieza el modelo del e-commerce. No que haya empezado en esta generación, sino que aquí empieza a desarrollarse y empieza a tomar un auge totalmente diferente al que se tenía, pero tampoco se tenía planeado que fuera a ser tan poderoso. ¿Y por qué se vuelve tan poderoso? Porque al final del día empieza a acudir a cuáles son esas necesidades que van teniendo los consumidores. Sin embargo, una de las cosas que empieza a suceder es que la lealtad de las marcas se empieza a comprometer. Hoy, muchos de los productos los encuentras en cualquier plataforma. Los puedes tener en 90 minutos en tu casa, lo puedes tener al alcance de tu mano. Sin embargo, esa lealtad
los consumidores ya no necesariamente se vuelven tan leales a cada una de las marcas que van obteniendo. Y hoy estamos aquí. Hace poco acaba de anunciar de Amazon con la compra de un año aproximadamente, con la compra de Whole Foods. ¿Qué hacen? Empiezan a acercarse al consumidor, pero empiezan a desarrollar también tiendas en donde otra vez todo está basado en un tema de tecnología y todo está basado en un tema de conveniencia, donde ya no necesitas hacer colas para poder ir, o filas, perdón, para poder ir a comprar cualquier producto y poder salir del checkout. Esto es una revolución. Hace poco estuvimos en Seattle y es impresionante, sobre todo para nosotros que venimos de una generación o unas generaciones antes, en donde estás acostumbrado, ese comportamiento o ese behavior que puedes llegar a tener en un súper, en donde normalmente vas caminando en todos los pasillos, normalmente recorres los mismos pasillos, haces las mismas compras, y entonces este modelo de voy a entrar a una tienda de conveniencia, a una tienda como el cashless de Amazon, hasta cierto punto es choqueante, ¿no? Porque agarras el producto y estás esperando quizás en que alguien te diga algo. Sin embargo, esto es lo de hoy. Ahora, ¿cuál es el gran problema que nosotros estamos viendo? Que pareciera ser que el marketing está basado nada más en un tema digital y definitivamente que creemos que no es así. ¿Por qué no es así? Porque al final del día el marketing comprende todo el entendimiento de ese consumidor, saber qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus necesidades, cuáles son las tendencias, de qué forma las marcas tienen que ir evolucionando con esos consumidores. ¿Qué pasa hoy en Nestlé? Nestlé, como ustedes saben, es una compañía que tiene aproximadamente 150 años de existir a nivel global. Sin embargo, durante todos esos años se ha tenido que ir evolucionando, incluso al interior de Nestlé. ¿Para qué? Porque si tú no estás en contacto con ese consumidor, si tú no lo entiendes, si no sabes cuáles son todos esos pain points que va teniendo a lo largo del camino, es difícil que tú puedas ir cubriendo las necesidades que van teniendo cada uno de ellos. Hoy, no sé si pasa de este lado del continente, sin embargo, en México, hoy tenemos un problema gravísimo. Las nuevas generaciones, hoy, por ejemplo, no están consumiendo tanto el café soluble. Una de las marcas más importantes que tenemos nosotros en la compañía es Nescafé. Sin embargo, hoy te encuentras con que el consumidor está yendo a tomar café fuera de la casa. Difícilmente, cuando tú le preguntas a un muchacho de 20 años, si tiene café soluble en su casa, seguramente te va a responder que no. ¿Por qué? Porque encontraron que la solución estaba allá afuera. Y vuelvo a lo mismo. Tienes que ir entendiendo cómo va evolucionando este consumidor y dónde tienes que estar presente para entonces volverte relevante. No es un tema socioeconómico, no es un tema en donde puedes llegar a tener 2, 3, 4 dólares para comprar un Starbucks. Puedes ir a una de las tiendas de Oxxo o puedes ir a una tienda de conveniencia en donde por $1 puedes encontrar un vaso de este tamaño de café. Sin embargo, eso nos está poniendo en desventaja en ciertas marcas que tenemos dentro de Nestlé. Y hace que entonces tengas otra vez que cambiar el modelo de tu negocio, tengas que ir entendiendo ese consumidor, tengas que ver si realmente la propuesta que estás haciendo es relevante, si el café soluble todavía puede tener algún vehículo de crecimiento, porque el vehículo de crecimiento no necesariamente va a estar en tu casa, ¿no? O en la casa de estos consumidores. Y no nada más pasa en esa categoría, también pasa en categorías como la de alimento para mascota. Mañana Diego Cosío va a platicar de cómo esa categoría ha tenido que ir evolucionando y es una de las categorías más poderosas. ¿Por qué? Porque el consumidor está entendiendo que muchas veces los perros están sustituyendo algunos otros roles que existían en las familias anteriores. Antes podríamos tener 2, 3 hijos en la familia y ahora tenemos 2, 3 perros. Y esos 2, 3 perros están vistos también como los hijos. Y entonces procuramos que esos hijos / perros vivan igual de bien de la forma que nosotros vivimos. Sin embargo, ¿cuál es una de las cosas en donde nosotros hoy nos enfocamos? Es en ese tema de data. Está muy de moda hablar del Big Data y del manejo de data. Sin embargo, creemos que eso es una de las cosas más, por un lado, más poderosas, pero por el otro lado, es una de las cosas más difíciles de entender, porque hay tanta data alrededor de un consumidor que más vale que tu compañía, no importa si eres un negocio grande o chico, tienes que ir entendiendo cómo se va moviendo el consumidor, cuáles son esas preferencias y dónde tienes que ir captando a los consumidores. Luego, entonces, nosotros hemos ido poco a poco avanzando y tratando de ir captando toda esa data. Les voy a dar un ejemplo. Existe un tipo que se llama Roberto. Roberto puede tener un perro, pero también es papá de 2 hijos, es esposo, trabaja, tiene diferentes roles. Sin embargo, cuando él está en alguna de estas multipantallas que está ocupando
24 horas al día, la forma en que él recibe los mensajes no es la misma. Es más, no debería de ser la misma. Tú deberías de ir encontrando a partir de la data todos esos momentos en donde realmente Roberto puede estar pendiente de esos mensajes o el mensaje que él reciba pueda ser efectivamente relevante en función de la marca y sobre todo el mensaje que le das. Porque no necesariamente el mensaje para todos tendría que ser el mismo. Y es ahí donde nosotros estamos tratando de ir evolucionando la forma en que hacemos el marketing. Repito, el marketing no nada más es un tema de comunicación. Juega mucho el tema del consumidor, juega mucho el ir entendiéndolo, el saber si el precio que estás poniendo, si no, Laureano mencionaba hace rato que Amazon dice que para poder vivir y para poder ser grande, hay dos categorías en las que ellos se tienen que enfocar. Una tiene que ver con la parte de comida y otra parte de moda. En la de comida, yo no estoy seguro que no lo vaya a lograr Amazon, porque si ellos siguieran con el modelo que tenían, en donde todo era a través de fulfillment, difícilmente en el tema de comida o alimentos y bebida se iba a poder lograr. Sin embargo, cuando ellos van empezando a comprar cadenas de retailers, ellos empiezan a asegurar todo ese modelo. Ahora, ¿qué es lo más grave que nosotros estamos entendiendo con esto? El tema de la personalización. Porque otra vez, a partir de esa data, tú puedes ir personalizando no solo los mensajes, sino también el producto. Seguramente muchos de ustedes saben, hace aproximadamente unos 8 años, Nike tenía en su plataforma, fueron de los primeros que a través de la plataforma online que ellos tenían, tú ya podías empezar a personalizar tus zapatos o tus tenis. Entonces tú le podías poner el nombre, el color, la suela, y ese fue un game changer que tuvo a Nike en aquella época. Era la única compañía dedicada a los deportes en donde tú podías empezar a personalizar las prendas y lo mismo los zapatos que ibas teniendo. Ahora, ¿de dónde viene eso? Otro de los aprendizajes que nosotros hemos recuperado es el tema de Starbucks. Cuando tú llegas, personalizas, otra vez regresando al tema del café, personalizas tu café y entonces el que te está atendiendo ya sabe, al menos sabe tu nombre, sabe qué es lo que te gusta y a partir de ahí se empieza a recuperar todo el modelo de data. Ese modelo de data, repito, se vuelve increíblemente poderoso porque no es la misma comunicación que vas a poner en YouTube que la que pones en Instagram, que la que puedes llegar a poner en Facebook. Y también ese contenido, ¿cómo lo vas a ir distribuyendo en los diferentes canales? ¿Cuál es uno de los retos que hemos encontrado? En un negocio tan grande y multicategorías, lo más importante es, tienes que conectar en el momento correcto. Los consumidores hemos entendido que en toda esta etapa de inmediatez, o en todo el tema de todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser en el momento en que yo lo quiero, los consumidores no están queriendo tener explicaciones de todo lo que tiene que ver con tu producto. Es más, ellos van y lo buscan. Acaba de salir una nota creo que la semana pasada, en donde Amazon hoy empieza a jalar más presupuesto que lo que tenía Google, ¿no? Porque el buscador de Amazon cada vez empieza a ser más poderoso y ese es uno de los objetivos que empieza a tener el negocio de Amazon. ¿Por qué? Porque entonces todo está en 360. No nada más tienen una cuestión de retailer, también tienen entretenimiento, también tienen publicidad, también están haciendo contenido, de manera que entonces todo eso pueda generarles data y entonces y entonces poder perfilar mejor las opciones y las variantes que pueden llegar a tener ellos, no nada más de productos, sino también de mensajes. Y de nuevo, la lealtad de las marcas cada vez es más comprometida. ¿Por qué? Porque hoy compañías como pudiera ser un Walmart o una Amazon o algunas otras, incluso Corner Shop, ellos llegan a tener más data que tú. Y ese es un gran problema. Yo creo que es uno de los retos que tenemos como industria. No importa si nada más es la industria de consumo, yo creo que como industria en general, cuando el intermediario puede tener más data que la que tienes tú. Porque entonces eso favorece a que ellos puedan empezar a desarrollar productos, puedan desarrollar servicios con más data que la tuya. Luego entonces la marca deja de tener un valor determinante al momento que se tenga que hacer la compra. ¿Qué tienen que hacer las marcas o qué creemos nosotros que tenemos que hacer que tienen que hacer las marcas? Empezar a pensar diferente, ver de qué forma pueden hacer todas esas integraciones. Hoy el e-commerce para nosotros es una de las cosas más poderosas que tenemos. Y no nada más desde el punto de vista de modelo de negocio, sino otra vez de obtención de data, pero también para poder jugar en una arena que tenga que ver con un test and learn. Es bien importante y poder empezar a perfilar productos ad hoc a las necesidades que hoy van teniendo los consumidores. Tenemos en Nestlé hay un negocio que está mucho más orientado al tema de salud.
¿Qué estamos haciendo hoy? A partir de esa data que nosotros empezamos a recuperar, a partir de plataformas digitales, pero también de acercarnos al consumidor de una forma diferente, sabemos cuáles son esas cosas que le duelen al consumidor, y cuando digo duelen es literal. Tiene que ver más con un tema de desarrollo de producto que vaya a la salud del consumidor, que si es un tema de gastritis, que si es un tema de ADN, que si es un tema de todas las enfermedades que pueden ser prevenidas, y lo que estamos tratando de hacer nosotros es hacerlo a través de alimentos o buscar vehículos en donde podamos también empezar a favorecer a que haya más salud y que haya productos específicos a las necesidades que tú vas teniendo. Repito, el consumidor hoy no quiere explicaciones, él quiere soluciones que sean relevantes, quiere soluciones que sean para ellos, no para toda una comunidad. Cada vez más el consumidor empieza a generar esa brecha en donde lo que hay ahí es para mí, y si no, empiezo a buscar otras soluciones que realmente sean ad hoc para las necesidades que nosotros vamos teniendo. El reto, ¿cómo pensamos o cómo podemos empezar a cambiar ese mindset de vender productos o de vender servicios a vender marcas que generan experiencias? Hay muchos ejemplos, incluso aquí, en donde la experiencia juega un rol mucho más importante. Uno de los players que más nos ha ayudado a nosotros en México a ir entendiendo cuáles son esas necesidades y lo que quiere el consumidor es un corner shop. En México, no sé, supongo yo que aplica igual acá, corner shop tiene un precio mucho más alto que lo que aparece en la tienda, en el retail, ¿no? El punto de precio de los productos. Y el consumidor está dispuesto a pagar 15, 20, 30% más por ciertos productos, pero ¿por qué? El dinero o el valor o el precio deja de ser importante en esa decisión de compra del consumidor. Lo más importante es el tema del servicio, porque entonces en 90 minutos, en 60 minutos yo tengo el producto en mi casa y no tengo que vivir secuestrado 2, 3, 4 horas esperando que algún otro servicio me pueda dar algún otro proveedor me pueda dar el servicio. Finalmente, regresando al primer slide, el marketing no es un tema de dónde pones tu comunicación, no es un tema de plataformas digitales o que nada más estén o de multipantallas. El marketing creemos que es un tema que tiene que seguir guiando a la compañía, pero que es multivariable y cada vez más tienes que estar al lado del consumidor probando y desarrollando productos que sean 100% relevantes para ellos y que realmente pueda de esta forma prevalecer tu marca. Y con eso termino. Muchas gracias.